La exactitud, ¿no? Mejora y te da credibilidad también. Sí, y que hablen los que saben, que eso es en todos los rubros, ¿no? Por supuesto. Juancito, tenemos invitados, ¿no? Exactamente. En este caso, un invitado. Un invitado. ¿Quién nos acompaña? Bueno, se trata de Gustavo Neme, él es doctor en Ciencias Naturales, él es investigador del CONICET y antropólogo. Está con nosotros aquí en Libre de Deuda, en el estudio, le damos la bienvenida y le decimos buenos días. Gustavo, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Muy buenos días, chicos. Bueno, bienvenido, Gustavo. Bueno, con novedades importantes, ¿no? Porque el CONICET se instala con un lugar físico en San Rafael, ¿no? Sí, es una cosa así, digamos, ¿no? Por primera vez el CONICET va a tener una sede fuera de la ciudad de Mendoza, que va a estar acá funcionando en sede de la UTN, en lugar de la UTN. Una parte también en el Museo de Historia Natural de San Rafael, pero lo que se logró es la creación de un instituto de CONICET, lo que se llama una unidad ejecutora dentro de la jerga de nuestro instituto, del CONICET, una unidad ejecutora que es un grupo que nuclea a un grupo de investigadores, en este caso de ciencias básicamente la arqueología, la paleontología y algunas disciplinas ambientales también. Particularmente vamos a tener un geólogo, aparte de algunos biólogos también que trabajan dentro de nuestro equipo. Lo interesante es que ya CONICET, digamos de esta forma, se instalaría, como bien decías vos, físicamente dentro de nuestro departamento. Esto en primer lugar le da un presupuesto al grupo de investigadores que venían trabajando en San Rafael y que lo hacíamos un poco dispersos, porque hay varios investigadores de CONICET y becarios de CONICET en San Rafael. Pero bueno, de esta forma estaríamos todos dentro de una unidad ejecutora y con un presupuesto, a futuro, digamos, la posibilidad de tener personal administrativo, técnicos que realicen los trabajos de mantenimiento de colecciones, campañas, etcétera. Y después también abre la posibilidad a que nosotros podamos participar de líneas de financiamiento, que se llaman líneas de financiamiento pesados, que es cuando uno compite por montos de dinero importantes y que son para comprar equipos grandes y caros. Bien, ¿dónde va a funcionar? ¿En qué lugar? Bueno, la sede central va a estar en la UTN, en el campus de la UTN, ahí cerquita de la terminal de ómnibus. Ahí es donde actualmente, porque este es un instituto de doble dependencia, ¿no? El CONICET no crea institutos de CONICET solamente, sino que lo que prioriza es que estén con alguna pata en una universidad. De esta forma lo que se logra es que los investigadores no estemos aislados de la formación de los nuevos profesionales, sino que también nos vinculemos con los centros de investigación y podamos compartir un poco el conocimiento que se genera en los laboratorios. ¿Y por qué una sede en San Rafael? ¿Cómo se motoriza eso? ¿Se pidió? ¿Se eligió por la cantidad de científicos? Es una buena pregunta. Es un camino largo, fue un camino largo, ¿no? Uno podría decir que ese camino se inició con la Giglia cuando él empieza a hacer arqueología en el departamento, y si bien no era de CONICET y no tenía ningún vínculo con esta institución, cuando nosotros llegamos, hablo con Adolfo Gil, llegamos y fuimos, enseguida entramos como, ¿cómo se llama? Como becarios de CONICET, y a partir de ahí empezamos a crecer nosotros y empezaron a incorporarse otros chicos, lo que permitió que el museo pase a ser una unidad asociada a CONICET, un lugar que CONICET reconocía como un lugar donde trabajaban científicos en San Rafael, sin ningún tipo de dependencia de este organismo. Hace unos 10 años aplicamos para ascender de categoría, digamos, en el CONICET, por lo que pasamos a ser un grupo vinculado, que es un grupo de investigadores que depende de un instituto, en este caso del norte de Mendoza, del IANIGLA. Así que éramos un grupo de investigadores y becarios que dependíamos del IANIGLA en el norte de Mendoza.
Y cuando llegamos a tener una masa crítica de investigadores, como la que tenemos ahora, que somos 8 investigadores de CONICET, 9 con la chica que va a venir, una geóloga que viene de Jujuy, y un grupo más o menos similar de becarios, estábamos en condiciones... Hoy hay 8 en San Rafael, investigadores. ¿Y de qué ramas estamos hablando, Gustavo? 8 dentro de la unidad ejecutora, Bien. Que somos arqueólogos, paleontólogos, una bióloga molecular y también una geóloga que se incorpora ahora. Bien. Hay otros investigadores de CONICET en el departamento que trabajan en la Universidad de Cuyo, que ahí hay, no sé, creo que 3 investigadores más, algo así, y alguno que otro suelto también por el departamento. Así que vamos a ver por ahí en el futuro, podemos ir nucleando a todos o está la posibilidad de que se forme otra unidad ejecutora. Bien, entonces después de este camino recorrido... Después de este camino recorrido lo que hicimos es presentarnos, fue algo bastante debatido internamente en el grupo, porque también el conformar una unidad ejecutora implica un montón de responsabilidades, ¿no es cierto? Hay que llevar administración, hay que hacer los balances anuales, las memorias, se evalúa la producción del grupo, etcétera, y bueno... después de debatirlo... Todo nuevo, sí. Así que después de debatirlo... Y además administrar fondos, administrar plata. Administrar que plata, no es poca cosa. no es poca cosa, exactamente. Así que bueno, pero debatimos y decidimos, pues presentémonos. Se aprobó muy rápidamente, cosa que nos llamó la atención. En un tiempo récord, diría yo, pasó el directorio de CONICET y bueno, el otro día tuvimos la oportunidad de hacer el acto inaugural y lanzamiento de la unidad ejecutora de CONICET en San Rafael. Bien, ¿sobre qué campos van a estudiar o van a trabajar a partir de ahora? En principio... ¿Siguen lo mismo o esto redobla la apuesta? En principio siguen, porque somos investigadores que estamos, seguimos con las líneas de arqueología, paleontología, paleoambiente también, pero... digamos, ya se estarían abriendo líneas de investigación de temas ambientales. La UTN tiene ganas de hace rato de desarrollar líneas de investigación vinculadas al agua, al uso del agua. Para eso también están tratando de incorporar una becaria de CONICET, está una geóloga que les comentaba que viene de Jujuy, que trabaja con temas de aguas y salinas, y que bueno, podría, digamos, fortalecer esa línea. Pero arqueología, paleontología y temas ambientales son básicamente los que se hacen, ¿no? También es importante destacar que la unidad ejecutora también tiene una pata en el Museo de Historia Natural de San Rafael, así que estamos muy vinculados a la municipalidad, donde siguen desarrollando sus tareas algunos investigadores y donde están las colecciones de nuestros trabajos. ¿Quién nos acompaña, Juan? Bueno, estamos aquí en el estudio con Gustavo Neme, él es doctor en Ciencias Naturales e investigador del CONICET, también es antropólogo. Gustavo está con nosotros aquí en el estudio. Gustavo, el gobierno nacional, se dijo en algún momento que respecto a las investigaciones y respecto al CONICET o a muchas cosas, ¿invierte en descubrir o en trabajo sobre este tipo de cosas? Vos que estás puertas adentro, te lo pregunto. Sí, no, bueno... La pregunta es si hubo recortes, ¿no? Bueno, que es lo que la gente habló. bueno. Gracias, Silvio. Bueno, ahora sí. Sí, obviamente que invierten estas cosas. De hecho, nosotros somos personal y bueno, nosotros tenemos subsidios de investigación y demás. Obviamente que como al resto de la administración pública, al CONICET también le ha llegado un recorte. Este recorte fundamentalmente está manifestado en una entrada menor de investigadores por año. Estaban entrando alrededor de 800, 900 y por lo que se habla, se dice, se estabilizaría un número de 500. Así que sí, como todas las reparticiones públicas, a nosotros también nos ha tocado soportar parte del recorte, bien, ¿no es cierto? Gustavo, ustedes estuvieron trabajando, hablando de San Rafael, ¿no? En el fuerte, ¿no? Antes de que se hiciera la puesta en valor del fuerte, etcétera.
los vimos que andaban con la palita ahí. Sí, sí, estuvimos... ¿Estuvieron excavando ahí? Estuvimos haciendo un poquito de todo. Por suerte, digamos, tuvimos la posibilidad, que no siempre, uno siempre está encerrado en sus investigaciones, en sus temas, Sí, sí. y aislado de lo que pasa afuera. Y bueno, la municipalidad y la provincia necesitaban de que cuando se realicen los trabajos de puesta en valor del fuerte, se hagan los estudios de rescate y de investigación para mostrar más y para cuidar de que cuando se hagan las obras no se destruya nada. Así que bueno, sí, estuvimos por un lado controlando todas las etapas de trabajo en el fuerte. Había siempre un arqueólogo mirando el trabajo de los albañiles, de los poceros, de todos los cosas que tienen una pared, no la poca que queda. Exactamente. Y no solo ahí, porque como se intervino bastante en la plaza también, la antigua plaza de armas, pozos que cruzaban para la luz, para agua, la instalación de esas plazoletas que hay y demás. Nosotros antes de cada uno de esos trabajos hicimos un pocito de sondeo con la metodología arqueológica y constatamos de que no se rompa nada. A medida que iban avanzando los trabajos, las zanjas y demás, fueron apareciendo cosas, los obreros realmente mostraron una buena predisposición y nos iban avisando cuando aparecían cosas. De hecho, en la plaza que se encontró. Y de hecho en la plaza donde uno no le dan bolilla porque uno tiene el fuerte ahí adelante. Claro. Uno cree que hay más historia en el fuerte, pero claro, pero no, uno realmente esa plaza es una caja de sorpresas. Uno cuando hay un montón de muros enterrados que fueron descubiertos, tuvimos que hacer trabajos para pasar por abajo de esos muros con los cables y no dañarlos. Las obras se modificaron en parte, las obras complementarias para no dañar nada también. Así que aparecieron, obviamente, muchas cosas, épocas de la colonia, de losas, de vidrios, ladrillos, metales, muchos restos de la comida, ¿no? Sobre todo alrededor del fuerte encontramos por lo menos 4 basureros repletos de huesos de animales. Nos llamó la atención de que esta gente vivía bastante también de la caza y de la pesca. Uno piensa de que, bueno, como eran parte del Estado español en un momento y del Estado nacional, estarían siendo alimentados con los productos comerciales y animales domésticos, pero hay muchos... O sea que encontraron 4 basureros, que eran pozos. Sí. ¿Echaban la basura dentro del pozo? Lo que nosotros suponemos es que eran pozos donde echaban la basura. En muchos casos puede haber sido como uno cuando va a un puesto que a veces ve tirado también sin necesidad, sin un pozo, ¿no es cierto? Y lo más lindo es que cuando pasamos esos niveles de ocupaciones españolas encontramos materiales indígenas. El fuerte fue instalado sobre un yacimiento indígena. Tuvimos la posibilidad de fechar con radiocarbono una de esas ocupaciones y dio una edad de más de 2000 años de antigüedad. O sea que antes de que lleguen 2000 años antes los españoles, por lo menos ya había... En ese mismo lugar. Exactamente, en ese mismo lugar. Así que eso nos hizo pensar en la posibilidad de continuar nuestros trabajos, cosa que teníamos ganas de hacerlo este año, el año que viene, y hacer excavaciones en la plaza para poder rescatar algo de lo prehispánico que tenemos ahí abajo. ¿Y qué comían los españoles? Estamos hablando de 200 y pico de años, ¿no? Sí, bueno, obviamente que comían los animales domésticos, que de vaca, hay vaca, chancho, oveja o chivo, que es difícil de identificar con los huesos nomás. Gallinas también encontramos, pero después nos llamó la atención de que había guanaco, piche, vizcacha. O sea que salían a cazar por ahí, por los alrededores. Se la pasaban complementando la dieta con animales con de los alrededores. Exactamente. Y bueno, y básicamente lo que se ve es una gran cantidad de carne, ¿no es cierto? Porque es increíble la cantidad de huesos que hay. ¿Y de cuántos años, ponele, hablamos de esos residuos? No, estos residuos son de unos a partir 200, de 1805, claro, más o menos. Sí, exactamente, entre 200 y 100 años atrás, que fue más o menos cuando estuvo funcionando el fuerte. Y exactamente. Pero bueno, sabemos, insisto, de que hace 2000 años antes, por lo menos, porque no llegamos a la base de las ocupaciones, también estaba siendo ocupado por indígenas y ahí encontramos restos de fauna silvestre de la región. ¿Y encontraron, decías, también losas, que platos y todo ese tipo de vajillas ahí?
platos, O sea que vidrio. comían carne pero en plato. Claro, Plato. se armaron un asadito y que tenés Nada, plato. nada de agarrar con el hueso con la mano, ¿eh? Te le merece, le mandaba No, el plato. yo creo que muchos de esos animales también fueron comidos con la mano, pero ¿Sí? bueno, algunos platos había, hay restos hay balas, los plomos o los cartuchos servidos, no, hay de todo lo que se puedan imaginar. En el caso de los huesos es tan interesante que ya hay estudios en marcha sobre las colecciones de los huesos que sacamos del fuerte. Una francesa que trabaja en Oxford y que se llevó huesos de tanto de perro doméstico Sí. como de gallinas, porque ellos tienen un estudio, un proyecto internacional para ver el origen y la dispersión de las gallinas en el mundo, cuáles son las especies de gallinas, dónde se originan y cuáles son las especies de gallinas que se usaron en todos los continentes. Y de una vez por todas despejarse del dilema del huevo o la gallina, que primero. Eso, el otro día hablábamos de eso porque es una pregunta que cada tanto hacen, pero yo no tengo dudas que fue primero el huevo, no hay ninguna duda. Y así que bueno, por un lado eso, esta chica que trabaja con ADN de animales antiguos, de perro doméstico también, que es un tema que están trabajando, un equipo muy grande allá, y ahora viene una norteamericana también, de la Universidad de Nuevo México, que quiere hacer su doctorado acá, con los materiales del fuerte, ¿no? Para estudiar bien qué comían, por qué comían eso, si fue cambiando la dieta de los habitantes del fuerte a través del tiempo. Así que pronto vamos a tener más datos de... Buenísimo. de ¿Y eso. qué queda por explorar acá en esta tierra? ¿En San Rafael? Sí. En San Rafael hay para 1000 años de arqueología. ¿Sí? Y después va a haber que hacer arqueología de la arqueología que se hizo. Pero hay de todo. En San Rafael es un área, o el sur de Mendoza en general, ¿no? Muy poco conocida. Por las características del trabajo arqueológico, que implica de que uno haga un cuadradito de 2 metros por 2 metros, Sí. y que eso pueda llevar 20 días para excavar 1 metro, eso hace que se vaya muy despacio y que lo que tengamos hasta ahora son pruebas y pocitos acá y allá solo para conocer la antigüedad de la ocupación de los distintos sectores del departamento. Y no tenemos realmente excavaciones a gran escala para ver cómo eran los campamentos, cómo vivían, dónde dormían, qué estructuras construían y demás. Así que es enorme la cantidad de trabajo que hay en San Rafael para los arqueólogos y los paleontólogos también del equipo del IDBEA, que es el nombre del Instituto de CONICET. ¿No se saben en qué vivían los primeros habitantes de acá? En que vivían en ¿Cómo se refugiaban, etcétera? Bueno, por lo que se sabe de las crónicas, tenían algunas, estamos hablando de los últimos habitantes, ¿no? Que Bien. son los que describen los españoles, Sí. los famosos puelches, Los puelches. y más tarde pehuenches también, que llegan hasta acá. Sabemos que usaban Acá vivían los puelches, ¿no? Sí, puelches. Este es un área de los puelches. Sí. Es un área Y límite. después los pehuenches también empiezan a venir para acá. Después empiezan a venir los pehuenches, exactamente, sí. Empiezan los mapuches, entran de Chile a Neuquén, se van moviendo hacia las Pampas y también hacia el norte de Neuquén y van empezando a empujar a los grupos indígenas locales, los pehuenches del norte de Neuquén, que empiezan a migrar hacia el norte y se instalan en territorio de puelche, ¿no? De ahí viene también un poco la fundación del fuerte, que es pedido por María Josefa Rocco, una cacique puelche, que le pide al gobierno español de ese momento fundar un fuerte para defenderse de los grupos de mapuche que venían subiendo desde Medio el sur. raro también, ¿no? ¿Qué? Medio Era raro. muy raro. Es algo que- es algo- Pedirle ayuda a los contra tu españoles sangre. para... es- Para ir contra tu sangre, es- contra tus orígenes. es un caso muy particular está chequeado eso, en la está historia. chequeado, Gustavo, eso. Y hay muchos documentos de eso, sí. Hay, Es posta a posta eso. A mí siempre tuve la duda. Digo, es medio raro, ¿no? hay muchos documentos de esos. Yo no soy un estudioso de la etnohistoria, digamos, de esa parte, Sí. pero he leído bastante justamente con el tema Pero del fuerte contá y por quién. demás. Contada por distintos investigadores, Convenceme, Gustavo. Desde la Giglia, obviamente, que es quien más contaba su historia, que era una persona que había leído mucho sobre eso, pero también hay Canal Frau, escribe sobre ese tema, hay un montón de historiadores y etnohistoriadores
que han seguido las crónicas y bueno, también se ve en el registro arqueológico, ¿no? Si uno mira las capas, digamos, de la Tierra, uno encuentra determinadas tecnologías y determinados grupos en un momento y se ve, por ejemplo, lo mapuche está mezclado siempre con lo hispánico. No hay ocupaciones acá prehispánicas mapuche. Uno encuentra todo. Los mapuche es bastante fácil de identificar porque tienen manejo de metales, tienen otra tecnología, mucha también que ya incorporaron con los españoles cuando estaban en Chile. Entonces, uno puede encontrar fácilmente las ocupaciones mapuches, sobre todo en Malargüe, que es donde más estuvieron instalados. ¿Y los puelches en qué zona específicamente de San Rafael? Había 3 parcialidades y había unos que estaban en la zona de cordillera, otros que estaban como en el área de la Payunia y otro entre el Nevado y San Rafael, digamos. Bien. Las parcialidades como estaban divididas. Sí. Sabemos que había en todos los rincones del departamento. Claro. Eso es una cosa que llama también la atención de la arqueología, ¿no? Uno piensa que por ahí puede llegar primero a algún lugar, pero durante los 10.000 años que el hombre ha estado asentado acá en el departamento de San Rafael, en lo que hoy es el departamento de San Rafael, conoció cada uno de los lugares. O sea que los recorrió en todo. Son 10.000 años, ¿no? Uno siempre se encierra a hablar de mapuche, puelche, pehuenche, pero son 10.000 años de historia humana en el departamento, de grupos que desconocemos su nombre, sabemos que no eran ni puelches, ni huarpes, ni mapuche, ni nada por el estilo. Sí, los más recientes son los puelches, que son los que toman contacto con los españoles. Exactamente, ¿no? Y por eso los conocemos. Pero antes quizás hubo... Seguro. Por eso los conocemos, porque toman contacto con los españoles los describen y empiezan los tratados o las batallas y demás. Pero hubo mucho antes. Una cosa a mí que me llama mucho la atención siempre es cuando uno va caminando por el campo, en cualquier lugar del sur de Mendoza, en lugares muy, muy desérticos, y llega a un hilito, siendo muy generoso de agua, o un lugar donde cae una gota de agua en el medio de la nada, y ahí hay restos arqueológicos. Es increíble, donde hay un hilito, una gota de agua en cualquier lugar. Alguien estuvo ahí. Es muy común que hoy también haya puesteros, o uno encuentre ruinas de alguna casita de algún puestero que se instaló, que después se fue, que trató de criar sus animales ahí, pero siempre hay restos arqueológicos, es decir, conocían a la perfección cada uno de los rincones de nuestra provincia. Y bueno, uno de los temas que yo desarrollé para mi tesis doctoral, que fue adaptaciones de altura en el Valle del Atuel. Lo mismo pasa cuando uno se va hacia arriba a la cordillera, ¿no es cierto? Lugares muy inhóspitos, de difícil acceso, con problemas estacionales muy fuertes de precipitaciones niveas y demás, en los rincones que vale la pena estar asentado porque están protegidos, porque hay agua, porque hay buen suelo, porque hay productividad de alguna plantita, de guanaco, en el medio de un desierto andino, donde hay solo piedra, pero justo en un rinconcito se formó un suelo, creció pasto y ahí hubo algún guanaco. Ahí hay materiales arqueológicos también, así que sí, los 10.000 años de historia han mostrado cómo el hombre pudo conocer y adaptarse, ¿no? Porque o sea que hay mucho por recorrer y explorar, ¿no? Hay mucho, ¿no? Uno de los temas que a nosotros más nos interesan es saber cómo el hombre se adaptó a los diferentes desafíos que le imponía el ambiente, ¿no? ¿Se sabe algo, Gustavo, de cómo era el tiempo, el clima en esos tiempos? ¿Se sabe algo? Nos caen unos garrotazos de piedra y vos decís... No, si esto antes no pasaba. Tal cual, sí, se sabe, primero que nada, lo que pasamos nosotros es algo que ha pasado seguro antes, ¿no? Respecto de cómo vivían, cómo se protegían, por eso te preguntaba del tipo de vivienda, etcétera. Yo te decía que que en crónicas se describen toldos, pero sabemos también que usaban las cuevas, porque hemos excavado muchas cuevas donde hay muchos restos humanos ahí también. Pero sí, sabemos que el ambiente fue cambiando a lo largo del tiempo, son 10.000 años, hace 10.000 años atrás, San Rafael por ahí se parecía más, por lo que sabemos de los estudios de polen antiguo, o los estudios de perfiles, o ¿cómo se llama?
course, me sale la palabra en inglés, de muestreos sobre lagunas o marinos, donde se sacan muchas capas, se sacan muestras cilíndricas y se va analizando cada una de las capitas y uno puede ir viendo cómo fue cambiando el clima, las precipitaciones, la humedad, la temperatura y demás a lo largo del tiempo. Entonces sabemos que 10.000 años atrás el clima en San Rafael era muy distinto, el ambiente era muy distinto y se parecía a lo que hoy es Malargüe. La vegetación era una vegetación de tipo patagónica. Nosotros vivimos en el monte, la vegetación del monte. Cuando cruzamos la Cuesta de los Terneros y cuanto más nos metemos hacia el oeste y hacia el sur, la vegetación se va haciendo más pastizal, donde no hay plantas, no hay algarrobo, a lo sumo hay alpatacos y demás. Entonces esa es la vegetación de Patagonia. Bueno, esa vegetación patagónica es la que teníamos en San Rafael hace 10, 12.000, 15.000 años atrás y probablemente, por lo que piensan los paleoclimatólogos, eso tenía que ver con el cambio en el régimen de precipitaciones, ¿no? Las precipitaciones, en vez de ser de tipo veraniego, de estival, como las que tenemos ahora, eran como las que tenemos en Malagüe, en Bariloche, en Patagonia, que son de la estación durante el invierno se dan. Entonces, eso hace de que las plantas aprovechen mucho menos el agua. No es que llueve menos en Malargüe, llueve más que en San Rafael, pero hay menos plantas. Y la pregunta, ¿cómo puede ser que llueve más y hay menos plantas? ¿Tiene que ver con la temperatura? No tiene que ver con que las plantas aprovechan mejor la humedad que les cae durante el verano porque es la estación de crecimiento. Entonces por eso acá llueve poquito en San Rafael, pero las plantas lo aprovechan a full y tenemos hasta estrato arbóreo, ¿no? Cuando uno se aleja uno tiene hasta algarrobos grandes. En cambio vamos a Malargüe, que llueve más, pero las plantas no pueden aprovecharlo porque llueve durante el invierno, cuando no pueden, donde no crecen. Entonces lo que tenemos son algunos pastos, algunos arbustos adaptados a eso, y ese cambio en la estacionalidad de las precipitaciones de verano a invierno acá en San Rafael habría generado estas condiciones de un ambiente más patagónico que se fue fue dejando lugar al monte a medida que se fueron instalando las condiciones climáticas actuales. Gustavo, ¿cómo hacían para cruzar el río en esos tiempos? Porque estamos hablando que los ríos venían con toda la potencia, ¿no? No teníamos los diques. No teníamos los diques. ¿Cómo hacían para cruzar de un lado al otro? ¿O se quedaban de un lado o se quedaban del otro? No. Eso es un tema interesante también. Hay algunos arqueólogos que han propuesto de que los ríos eran límites interétnicos entre grupos y que eran límites naturales. Porque son los ríos de ahora, ¿no? Venían pero con toda la furia. Sí, pero también la furia es de verano. La furia no es del invierno. Y durante el invierno los ríos nuestros se pueden cruzar fácilmente, digamos. No viene tanta agua. Uno puede hablar con los puesteros, no solo acá, sino en Cordillera, o donde todavía no están los diques, en el puente del Salado, en el puente del Atuel y demás, allá en Cordillera, cuando uno cruza la ruta 40. ¿Se sabe cómo lo cruzaban más o menos? Suponemos nosotros que como todo lo que hacían a pie y algo nadando también, ¿no? Entonces se pueden cruzar. De hecho hoy, o sea, lo cruzan los pumas, lo cruzan los guanacos, lo cruzan los animales domésticos también, y el hombre lo podía cruzar en invierno sin ningún problema. No me cabe la menor duda que en algunos lugares también durante el verano, ¿no? Eso es. Bueno, la verdad que es fascinante. Te trasladás, la verdad que es muy fascinante. Bueno, Gustavo Neme, doctor en Ciencias Naturales, investigador del CONICET, también antropólogo, que estaba charlando sobre cómo ha sido nuestro pasado aquí, ¿no? Bueno, ¿qué ha sido lo más llamativo o insólito que has encontrado en tu vida antropológica, si se quiere, Gustavo? Es una pregunta interesante. Es difícil encontrar un hallazgo que sea el más. Acá es un rompecabezas donde cada una de las piecitas tiene una importancia particular, ¿no? Al no vivir en un lugar como México, Egipto o Grecia, qué sé yo, uno no encuentra grandes piezas, monumentos o tumbas rimbombantes, oro, metales, sino que acá encuentra piecitas que igualmente son muy llamativas en algunos casos. Me acuerdo, siempre menciono de que una cosa que nos llamó mucho la atención y que nos puso contentos por lo que significaba y qué sé yo, fue cuando aparecieron unos pequeños pedacitos de marlos de maíz carbonizados en un sitio de altura que está cerca del límite con Chile,
que pensamos ir a excavar ahora en este verano, si todo se da bien. Y bueno, eso nos entusiasmó mucho, lo fechamos, dio 1000 años de antigüedad, abrió un montón de preguntas y de cosas nuevas. Así que bueno, ese puede ser uno, ¿no? Pero realmente... ¿Qué era, decías, maíz? Un pedacito de marlo de maíz, ¿no? Como la coronta ahí del choclo. ¿Y que estaba quemado eso? Estaba quemado, sí. O sea, que lo han cocinado, ¿puede ser? Que lo han cocinado, o también lo usaban como esos lugares donde no hay leña, muy arriba en cordillera. ¿O lo usaron para calentarse como leña? O como helar? Probablemente lo han usado como leña. Pero eso se evidencia... Con 1000 años de antigüedad. 1040 años dio el fechado radiocarbónico, sí. Acá hay agricultura o restos de agricultura desde hace unos 2000 años, más o menos 2100 años en la Gruta del Indio. Se encontró, aparentemente no era la subsistencia de estos grupos, pero sí estaba dando vueltas en la región, ¿no? Como hace unos 1500, 1200 años atrás, la agricultura parece que empezó a tener más peso dentro de la subsistencia de los pueblos de acá del sur de Mendoza, pero llamativamente, y es algo que es uno de los temas centrales de nuestro grupo de trabajo, de los arqueólogos, la agricultura nunca pasó a Patagonia. Vino desde Perú, Bolivia, noroeste argentino, llegó hasta la Tuela y Diamante y nunca pasó ese límite. Llegó hace 2000 años y ahí se detuvo. Y es una de las grandes preguntas que nosotros tenemos y que nos hacemos de por qué la agricultura no siguió su camino hacia el sur, como era de esperar. O sea, que se quedó acá. Se quedó acá. Y también eso es un tema, ¿no? Es un tema. Dices mucho. Es un tema. Y bueno, y Patagonia siguió siendo de cazadores-recolectores hasta la llegada de los españoles, ¿no? Así que es un tema muy lindo y muy interesante. O sea que la agricultura siempre dio que hablar. El tema del agro, siempre, ¿viste? Cuando hablamos de matriz productiva, siempre dio que hablar. Bueno, será por algo también, ¿no? Digo, para el futuro también, para que se siga hablando, pienso, no sé. Sí, siempre. Hace 2000 años que venimos hablando de lo mismo, ¿no? Y seguro que también se han quejado de sus cosechas, y probablemente más que ahora, porque había menos controles y... Sí. Pero no había Iscamen también. No había Iscamen. Y no estaban los aviones. Claro. Sobre todo en esos momentos es interesante, ¿no? Porque en esos momentos la agricultura, como siempre decimos nosotros, era más un problema que una solución, ¿no? O traía más problemas que soluciones. Porque, ¿por qué? Porque nosotros, como somos agricultores, aunque no nos dediquemos a eso, desde la antropología, nosotros somos catalogadas como sociedades agrícolas, porque nuestra base de subsistencia es esa. Entonces, tendemos a pensar que la agricultura es un invento tan lindo, tan fantástico, que es muy tonto el que no se dedica a la agricultura y que sigue viviendo de la caza y la recolección. Pero el pasado nos ha demostrado de que esta es una visión muy, muy errónea, muy equivocada, ¿no? La agricultura trae más problemas que soluciones. Cuando el hombre comienza a hacer agricultura, sus sistemas productivos se hacen muy inestables, y que ese es uno de los problemas que todavía, como muy bien decís vos, todavía estamos discutiendo. O sea, voy a dejar de cazar y recolectar y me voy a dedicar a la agricultura. Y recién lo explicabas a lo largo de tantos años con respecto al tiempo, ¿no? También. Con las variantes del tiempo. Las ¿no? variables climáticas también. Que no es de este tiempo, no es de hoy, sino que ha sido de toda la vida, ¿no? De toda la vida, pero lo interesante es que cuando uno se asienta como agricultor, nuestro sistema se hace muy inestable. O sea, nosotros dependemos de una pequeña parcela de maíz. Olvidémonos de este mundo globalizado donde yo voy a un supermercado y compro, y si me cae una manga de piedra arriba de mi cultivo y me voy a zancarlo, o compro en un supermercado lo que necesito. En ese momento planto mi parcela de maíz, viene una manga de piedra y la destruye, yo me quedo sin nada. No me quedo porque no tengo posibilidades de conseguir alimento. Entonces es un sistema muy inestable, es un sistema de que aparte viene asociado a enfermedades, porque el hombre al hacerse sedentario, las enfermedades empiezan a expandirse, a hacerse más frecuentes. Al ser grupos móviles, uno le da posibilidad a los gérmenes a que se instalen en un lugar y que pululen, digamos, en ese lugar, ¿no? Cuando uno se mueve, va cambiando el lugar, va dejando su basura y todo en la distancia. Aparte son grupos muy pequeños, que si se enferma un grupo, se enferma ese grupo,
y sufre ese grupo nada más. Pero cuando se nuclean las poblaciones, se hacen sedentarias, esas enfermedades se expanden, encima atacan a grandes poblaciones, entonces trae más enfermedades, trae muchos problemas de inestabilidad en la dieta. De hecho, una de las formas de saber si eran agricultores o cazadores-recolectores es su estado de nutrición. Es una de las cosas que usamos los arqueólogos. A ver cómo están sus dientes. ¿Tiene buena dentadura? Tamaño de sus huesos. El tamaño de los huesos, que en muchos casos también se achican por la mala alimentación, porque uno se basa básicamente en productos vegetales que no tienen proteínas o que tienen muy baja cantidad de proteína, entonces eso hace que los individuos crezcan menos, están peor alimentados. Una de las formas, les decía, de darse cuenta de si son agricultores es mirar los dientes. Si tienen líneas de hipoplasia, que se llama, donde momentos en los que el crecimiento del diente se detuvo, eso muestra que hubo momentos de hambruna, un año que no pudieron cosechar porque tuvieron un problema. Entonces, y cuando uno ve lo de los cazadores recolectores, tienen todos los dientes, no tienen caries porque los hidratos de carbono de la agricultura nos hacen, digamos, tener caries, muchas caries. Entonces las dentaduras están mucho mejor, los huesos no tienen tantos problemas de osteoporosis y demás. Una de las formas entonces de encontrar a los agricultores es buscando aquellos esqueletos que estén en malas condiciones de salubridad, ¿no? Entonces, pero la agricultura tiene una ventaja, que es única e irreproducible. ¿Cuál es? ¿La autogestión? No, porque la caza y la recolección también es autogestión. Sí, pero tiene una gran ventaja, y que es que permite mantener a una mayor cantidad de gente en un mismo espacio, ¿sí? Si yo antes necesitaba 10 hectáreas para una persona, con 10 hectáreas de agricultura puedo mantener a 50. Claro. ¿No? Entonces, esa es la única ventaja. Esto se ha estudiado en todo el mundo, ¿no? Obviamente, nosotros estamos aplicando esos conocimientos a San Rafael. Pero la única ventaja que se ha encontrado en la agricultura en el cercano oriente, donde es Irak, Irán, en Perú, en el sureste de los Estados Unidos, lugares así, es que permite sustentar una mayor cantidad de gente en un mismo espacio. Es decir, que las poblaciones humanas empezaron a usar la agricultura solo cuando no les quedó otra forma de subsistencia, cuando empezaron a ser muchos y la única salida fue asentarse y producir alimentos, porque la caza y la recolección es mucho más fácil, es mucho más estable, porque si a mí me pasa algo, que hay una manga de piedra acá que me rompió las plantas de algarrobo, me muevo 15 kilómetros y se acabó el problema, porque no pasó la manga de piedra por ahí y demás. Entonces genera un mayor conocimiento del ambiente, es mucho más estable y bueno, y tiene muchos menos problemas asociados. Bien, la última de mi parte, Gustavo, y te agradecemos por venir, es muy interesante lo que hemos charlado en la mañana. Y los españoles, con Teles Meneses y compañía, ¿no? Que recién nos contabas con lo que ustedes han encontrado ahora cuando se hizo la puesta en valor del fuerte, muchos restos de hueso. ¿Qué, eran carnívoros totalmente, comían animales o qué? Y lo que ellos traían y además lo que salían a buscar por los alrededores. ¿Y eso nada más? No. También, o sea, seguro que tenían parcelas de cultivos y demás. Sí. Nosotros no hemos estudiado la parte de arqueobotánica, es decir, la recuperación de las semillas de los sitios arqueológicos. Sacamos muestras durante las excavaciones que llevan un proceso largo, que se flotan, se hace un proceso para extraer las semillas que se han conservado en la tierra, que es difícil verla mientras excava. Entonces ahí vamos a tener la otra pata, ¿no? Lo que yo pensaría por la densidad de los conjuntos óseos de que su dieta era más carnívora que la nuestra, ¿no? Pero seguramente tenían una base agrícola, eran sociedades españolas y que se basaban en eso. Y también sí, en las excavaciones del fuerte encontramos plantas silvestres también. Yo recuerdo algarrobo, semillas de algarrobo encontramos. Así que también recuerden de que en ese momento estaban muy mezclados con poblaciones indígenas. Cuando se hacía un fuerte se asentaban algunas tiendas de indígenas amigos alrededor del fuerte, y que empiezan a vivir y comerciar del fuerte y demás. Entonces es muy probable también que se hayan ido los primeros colonos, hayan adoptado algunas de las prácticas de recolección de plantas silvestres de los grupos indígenas, además de que había poblaciones indígenas que estaban haciendo uso de los recursos y que obviamente intercambiaban. No me cabe la menor duda que las poblaciones españolas, por ejemplo,
comprarían panes de algarrobo, el patay famoso a las poblaciones indígenas, pero seguro que usaban tanto recursos vegetales silvestres como domésticos en el fuerte también, aunque creo que eran más carnívoros que nosotros. Sí, ¿no? Sí, pero, sí. pero en plato. En plato, en plato. Ha encontrado el oso en plato. En plato, sí, tal cual. Tal ¿Cómo cual. le imagino a Teles Meneses con el... Claro. Se Llevar con hacen platito para el asado. Probablemente él tenía plato seguro, pero por Sí. ahí no toda la tropa ¿Y tenía plato. mucha losa encontraron? Sí, eso es. ¿Se cortaba con obsidiana? Toneladas, ¿O no? toneladas. Ah, muy bien, muy obsidiana. bien. Muy bien lo de la obsidiana. No, cortaban, o sea, los españoles cortarían con metales, pero, está muy buena tu pregunta, otra de las cosas que nos llamó la atención es que cuando excavábamos los niveles más basales de las ocupaciones españolas, hay muchos instrumentos indígenas de piedra. Muchos. ¿En Algunos el de mismo obsidiana, fuerte? En el mismo fuerte. En el mismo fuerte. ¿Eso qué? ¿Pero en la parte del fuerte o en la parte de la plaza? ¿O en todo? Eso en todos lados, en todos lados. Es claro en la parte del fuerte porque ahí O sea que venimos excavando un eso- depósito claramente español, por poner un nombre, Sí, sí. claramente español, y mezclado con la losa, los vidrios, los metales, hay instrumentos de piedra, instrumentos que nosotros reconocemos bien indígenas, ¿no? Cortante, claro. Algunos raspadores también para trabajar el cuero, pero después hay muchas O sea que lascas. convivían, o sea que también estaban adentro del fuerte. No ¿Iban y venían o no? No necesariamente adentro del fuerte. Sí. No sabemos muy poco realmente, ¿no? de la vida ahí adentro. Qué bárbaro. Pero lo que sí sabemos es que había grupos indígenas amigos asentados alrededor del fuerte, que eso Bien. pasó en todo el mundo. Se fundaba un fuerte de español, inglés, francés, qué sé yo, y los indígenas que por ahí la estaban pasando mal, se hacían amigos y conseguían prebendas de los españoles o de los europeos que se instalaban ahí. Entonces compartieron el lugar y seguramente intercambiaban cosas y probablemente muchos de los trabajadores que tenían ahí en el fuerte Sí. eran indígenas, Claro, y que y seguían ahí- haciendo sus instrumentos y eso es muy claro y muy evidente en el fuerte porque las capas de abajo están llenas de material arqueológico que convivió de piedra, que convive con los metales y los vidrios y las losas del fuerte de los primeros europeos que se sentaron acá. Bien. Gustavo, te agradecemos por venir. 1.000.000 de gracias a Vamos a ustedes. seguir invitando por- porque hay muchísimo para hablar. Cuando quieran. Horas. Dale, gracias, es Gustavo. un placer, gracias a ustedes. Bien, ¿quién nos acompañó, Juancito? Bueno, con nosotros Gustavo Neme, doctor en Ciencias Naturales, investigador de CONICET, antropólogo. Charlamos de varios temas, sobre todo de nuestra historia, del Oasis Sur, de cómo era, y bueno, a partir de allí